Tenemos el placer y el gusto otra vez de hablar con Marcelo Cantelmi, que siempre, bueno, está muy predispuesto a hablar con nosotros, por eso se lo agradecemos mucho. Marcelo Cantelmi es editor, jefe de la sección Mundo del diario Clarín. Les recomiendo siempre sus columnas de los sábados en el diario. Creo que sale un día antes en la web, pero bueno, son muy esclarecedoras. Hola hola Marcelo, ¿cómo estás? Damián Schwal, Martín de Nicola, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, todo muy bien, Marcelo, muchas gracias por la comunicación. Y la primera pregunta es esta: ¿por qué pensás que Maduro sigue siendo presidente de Venezuela? No, sé que no uso el término presidente con los dictadores. En realidad él es un líder de una dictadura. Sí. Presidente te lleva a una cosa institucional. Y estos individuos como Daniel Ortega y en la última etapa Díaz-Canel en Cuba, para tomar los países cercanos de la región, en términos concretos son iliberales, no respetan las instituciones. Digamos, ser presidente ya indicaría un poder ejecutivo. En Venezuela no hay un poder ejecutivo, hay una estructura muy similar. Yo la suelo comparar con la dictadura de los 70, obviamente, en Sudamérica, pero a la que más se parece, en mi opinión, es a la de Stroessner, también por el folclore, por la sobreactuación institucional. Ellos hablan de poderes que no existen, se tratan entre ellos como excelentísimo presidente del Congreso, excelentísimo de la Corte, demás tonterías, y son todos empleados de la misma estructura. Y en este caso, además, en un paso siguiente de lo que era hacia un modelo más estricto, más duro, como el que está llevando adelante Daniel Ortega en Nicaragua. Es una dictadura típica para los que nos están escuchando, de lo que vivimos acá con Pinochet, con Videla o con Macera. Digo, en Venezuela incluso, Venezuela imita muchísimo los procedimientos primero de la AAA y luego de la dictadura militar. Y esto yo sé que este comentario genera escozor porque, claro, como ellos hablan bien de Fidel y hablan mal de la Casa Blanca, con eso hacen que son de izquierda. Entonces un tipo de izquierda que hace lo mismo que hacía Macera no se lo puede cuestionar. Claro. Es notable, pero básicamente son eso, es lo mismo que antes, incluso en el caso de Venezuela, muy derechista el régimen, más allá de lo que diga. Y ahí, Marcelo, hay un entramado claramente, una alianza fuerte con las Fuerzas Armadas, con los militares, las fuerzas de seguridad, y también hay un entramado de negocios, ¿no? Digo, con ellos mismos. Los militares en todos los países, yo no creo en el partido militar, que me perdone mi amigo Rosendo Fraga. Sí. Los militares para mí son empleados públicos con armas, no tienen autonomía. La dirección para los militares viene de los poderes económicos. Y en el caso de Venezuela es lo mismo. Venezuela es una dictadura cívico-militar que tiene un establishment peleado en su momento con el régimen, que luego se amiga o se acerca cuando en el año 19 el grupo que está ahora en el poder, de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, la vicepresidente, abre la economía y privatiza lo que había estatizado Hugo Chávez. Es decir, le dice a la estructura de poder de negocios: bueno, ahí tienen el petróleo y la minería, tómenlo. Y hace lo mismo con la estructura internacional, beneficiado el régimen por las guerras en Ucrania, en Oriente Medio, que hace mucho más interesante el petróleo venezolano. Y por eso el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, levanta gran parte de las sanciones que pesaban sobre el régimen, que venían del gobierno de Donald Trump, a favor de ese petróleo viscoso, pero muy importante en gran volumen que tiene Venezuela. Y vos fíjate que el año pasado, precisamente el año del fraude en las elecciones del 28 de julio, que es un fraude muy evidente, digo, no es un fraude escondido, un fraude bastante escandaloso, ese año, y precisamente ese mes de julio,
fue el de mayor bombeo de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, convirtiéndose en el tercer proveedor de petróleo a Estados Unidos, y el octavo para España, que es el país que además hace toda una confusa maniobra para ayudar al régimen sacando de Venezuela al candidato presidencial de la oposición, el diplomático Edmundo González Urrutia. Es decir, lo que hay detrás de la trama sencilla, porque el análisis fácil es decir, están los militares son los que lo sostienen. En realidad el análisis más complejo es que hay poderes económicos objetivos que dicen, bueno, yo con este régimen gano plata y me sirve mantenerlo, y el régimen a su vez devuelve aperturas económicas muy importantes, dolarizó el país, bajó la inflación bárbara de una manera enorme, metió un halcón sin límites como Diosdado Cabello para manejar todas las fuerzas de seguridad, avisándole a estos poderes económicos que tranquilo, que tengo acá un portero que es brutal y que va a hacer todas las barbaridades necesarias para cuidarle los negocios. Claro. Y esto es lo que hace que se mantenga en el poder este régimen totalitario. Marcelo, por ahora. Sí, Marcelo, Martín de Nicola, ¿cómo estás? Te llevo al acto del viernes, digamos, al acto de Asunción, o eso que sucedió, digamos, en Caracas. La farsa. Claro, la payasada, la payasada del dictador diciéndome que un rato más. Sí. ¿Qué lectura haces de el rol que decidieron jugar China y Rusia en ese acto particular, enviando a las personas que enviaron? Bueno, Rusia envió al presidente de la Duma y China a un funcionario de tercera categoría. No sorprende eso. China no pone nunca límites con ningún tipo de gobierno, no le interesa. Es como dice el CEO de Chevron, la empresa norteamericana de petróleo, que dice nosotros somos agentes comerciales, no ideológicos, de modo que podemos actuar en cualquier parte. China y Rusia hace lo mismo. En el caso de estos países es más inquietante para Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos que viene con Donald Trump, porque en términos concretos el patio trasero, el legendario patio trasero de Latinoamérica, que era de Estados Unidos, ahora es de China y de Estados Unidos. Yo te diría incluso más de China que de Estados Unidos, claro, teniendo en cuenta el despliegue económico mucho más dinámico de China en el sur y además la ampliación de los BRICS, que se convirtió en una estructura económica que en cierto sentido compite con el G7, digamos, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo, por el enorme tamaño que tiene y donde están los países del sur global, como se lo llama ahora, que tiene un gran dominio China sobre eso y por supuesto no va a alargar ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela, claro, que están en el territorio cercano a Estados Unidos. Marcelo, te hago una pregunta con respecto al rol de la oposición, ¿no? Que uno lo mira desde afuera, claro, hay que estar ahí y hay que enfrentar este tipo de regímenes con el grado de represión y de violencia y de amenaza que enfrenta. Pero ¿cómo evalúas vos cómo se ha movido la oposición, quizás desde el 28 de julio, del día de las elecciones, hasta lo que fue el viernes 10 de enero con la asunción de Maduro? La historia es larga con la oposición. Sí, claro. El 5 de diciembre de 2015 la oposición logra un dato histórico enorme, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de permiso, porque el régimen no permite que haya campañas opositoras, ni siquiera puedes pegar un afiche en una pared o pintarla. Esta gente ganó el completo absoluto del Parlamento, fue notable. Yo estaba en Caracas en aquel momento y la oposición estaba reunida en una coalición que se llamaba MUD, la Mesa de Unidad Democrática. Sí. Realmente un éxito notable con partidos importantes como Primero Justicia, el PJ de Venezuela, que es un partido socialdemócrata de Enrique Capriles, y había el partido más liberal de Leopoldo López y grupos, casi 32 partidos en esa estructura, y entre ellos había un partido pequeñito, una dirigente sin tanto valor, tanto peso, como la diputada, luego es diputada, María Corina Machado,
que no jugaba un papel de mucho peso en aquel momento, pero fue realmente un extraordinario éxito que sorprendió al régimen y todos pensamos, pucha, este es un golpe debajo de la quilla, le va a costar mucho a la dictadura sobreponerse. ¿Y qué hace la dictadura? La dictadura niega varios de esos votos tratando de que la mayoría absoluta de la oposición pase a ser una mayoría simple, más o menos lo logra, y después genera un parlamento paralelo en la corte, hace una serie de inventos. Sí, la asamblea constituyente, ¿no? Que arma una asamblea constituyente paralela, ¿no? Hace una elección. Sí, hace una asamblea constituyente, sí, para reformar la constitución, claro, que no reformó nunca, que la instala en el Congreso. Toda una serie de burradas, porque aparte no la votó nadie la Asamblea Constituyente. Ellos dijeron que hubo un gran voto masivo. Yo estaba en Caracas, no votó nadie, claro. y era constatable. Vos no te dejaban entrar a las escuelas, a los colegios, por supuesto, para que no lo viera, pero claro, no había colas, no había nadie votando. Sí. Es un clásico. En el año 18 ganó la reelección Maduro también con un fraude, que incluso lo denuncia la empresa que contrataron ellos para hacer el conteo. En Londres dicen, sí, fue un robo. Es un clásico, igual que Stroessner, igual que Mubarak en Egipto, digamos. Todos estos tipos tienen más o menos el mismo método. Hacen que votan, hacen que tienen elecciones. En la práctica eso no es serio. Los votos están antes de la elección, desde ya. Pero la oposición, luego de aquel golpe, del maltrato que recibieron, que aparte el régimen metió preso a cuanto diputado tenía a mano, ignorando los fueros y demás, muchos exiliaron, fue denso, y después hacen la parodia de las elecciones siguientes, que ahí Corina Machado crece planteando la abstención. Fue un error, pero bueno, con la abstención, que fue la segunda vez, le permite al oficialismo quedarse con todo el poder del Congreso. Después inventan esta calamidad que fue Juan Guaidó, y al fin del día tienen que reagrupar después del año 19, cuando el régimen abre la economía, y el establishment impulsa a los partidos políticos para que entren otra vez en la rosca electoral. Y notablemente la oposición empieza a ganar posiciones importantes, incluso ganando 2 veces en el estado natal de Hugo Chávez. Se estaba mostrando ya claramente que la población de venezolana no estaba con el régimen. Y básicamente, interrúmpanme porque yo soy medio charlatán, dale. Básicamente en el año 2019, cuando se abre la economía, el régimen genera un ajuste de una brutalidad absoluta, muy ortodoxo, que amontona a la gente prácticamente en el hambre. Por eso se va los venezolanos masivamente de Venezuela. Sí, un éxodo masivo. Y con eso logran bajar, de esto sabemos mucho los argentinos, que esto logran bajar la inflación, el costo absoluto de la gente que no tenía con qué alimentarse. Claro. Ese golpe es el que hace que en las elecciones de ahora, del 28 de julio, los chavistas mayoritariamente votaron a la oposición. Por eso gana de una manera masiva la oposición. Y la oposición logra las actas porque se la dan los chavistas, se la dan los militares que custodiaban los colegios. No hay más división en Venezuela. Lo que demostró la elección, y esto fue muy duro para el régimen, es que es una minoría. Claro, que quedó, digamos, apoyado en una minoría, que incluso... Claro, es un régimen de muy poco apoyo, ni siquiera de lo que sería, entre comillas, la izquierda en Venezuela. Claro. Y también con cierto quiebre al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos, quizá no a nivel jerárquico, pero sí como desde abajo y subiendo. Porque si vos lo que tenés en las Fuerzas Armadas es que los rangos inferiores van a la casa, hablan con las esposas, con las madres, con los padres, con los hermanos, y viven ese estado de miseria. Claro. Las Fuerzas Armadas venezolanas no son como las de Argentina y Uruguay, son muy populares, tienen una gran estructura del sector más proletario, porque es
es un espacio para poder tener un trabajo. Claro, sí. Marcelo. Esto pasa, Sí. pero digo, no hay que ilusionarse con la idea de que las Fuerzas Armadas se quiebran o no se quiebran. Cuando pasó con Stroessner, después de 34 años de poder, que las Fuerzas Armadas son las que lo echan a Stroessner, es porque el poder económico que está encima de las Fuerzas Armadas decidió que no ganaba, no le servía. Le suelta la mano. Y en el caso de Venezuela hay una discusión muy fuerte. Venezuela tiene un default de su deuda de alrededor de 120.000 millones de dólares desde hace años, y si cae el régimen, esa deuda puede llegar a ser negociada por el apoyo, por la cuestión petrolera que le da una especie de sustento hipotecario al país. Claro. Y hay dirigentes que dicen que bueno, dirigentes, me refiero, de estructuras financieras globales, que sostienen que si vos pones ahí un régimen que no sea una dictadura, eso facilitaría muchísimo las inversiones, es decir, que tu tasa de ganancia de acumulación sería muy superior a la actual. El régimen, atento a eso, y como sabe que eso está sobrevolando, hace todo lo posible para que las corporaciones económicas se queden en Venezuela. Claro. Lo que no tiene claro el régimen es qué va a pasar con Trump. Claro. Marcelo, si Trump va a seguir ahora que lo de nombras, Biden, o bien, temeroso por China, va a hacer lo que hizo en el primer mandato, que es anularle los contratos a Chevron. Eso le generó a Chevron una pelea bastante pública con el gobierno de Trump, pero bueno, Marcelo, ahora que no lo tuvo más remedio que nombras a aceptar. Trump, te hago la última y te pido cortito, ahí ya se nos viene el corte encima. ¿Vos pensás que Maduro va a estar en la mesa de discusión entre Trump y Putin? No, para nada. ¿No ves que que sea como parte de una negociación que incluya el final del conflicto en Ucrania? No, Maduro es muy poquito para eso. No, la discusión de Ucrania no involucra a Venezuela, pero sí es bastante probable, insisto, que detrás de la presión que está ya como presidente electo está haciendo este individuo por la enorme presencia de China en la región, posiblemente considere que presionar, fracasó en el primer intento, pero bueno, presionar sobre Venezuela para un cambio, posiblemente eso sirva para ponerle un límite a China. Yo creo que eso está sobre la mesa, eso está discutido, pero si vos presionás mucho más a Venezuela, ya tenés 8 millones de venezolanos por todas partes, muchos de ellos yendo a Estados Unidos. Se calcula que va a haber entre 2 y 4 millones, depende, en los próximos si aumentás un conflicto meses, y te termina pegando saliendo de Venezuela. Claro. Digo, si vos apretás demasiado, generás este problema. Lo que puede hacer Maduro es negociar algún tipo de salida para que los venezolanos vuelvan, pero no se me ocurre qué, digamos. En realidad es una distorsión muy grande la dictadura venezolana. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación, nos ayudaste a nosotros, sobre todo a nuestros oyentes, a entender mejor lo que está pasando en Venezuela y lo que puede pasar. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un gran 2025. Gracias igualmente, chicos. Hasta luego.